Hola amigas y amigos, Abel Reynoso, un gusto en saludarlos. Estamos hablando de la realidad que sucede, no siempre, gracias a Dios, pero sí sucede en actos de violencia, en casos de delincuencia. O sea, la mayoría de la delincuencia, si recuerdan cuando hablábamos de la definición de los delincuentes y el tipo de delincuencia que vemos, la mayoría es un porcentaje como del 60-70% de las actividades delictivas en la calle va a ser alguien que se le acerque para querer quitarle alguna propiedad, algo suyo de valor. Joyas, celulares, de reloj, algo que tenga de valor inmediato, ¿no? Entonces un individuo va a tratar de quitarle esa propiedad, esas cosas de valor, y generalmente se va a ir, ¿no? Y ya crea que lo quiera amedrentar con un arma o lo quiera amedrentar entre dos o tres tipos que lo rodeen, uno se asusta y entrega su propiedad. Ese es el delito común, es el delito que estamos todos acostumbrados, es el delito que más lo vemos en el mundo entero, sobre todo hoy en día con la situación económica y política y social que hay en todo el mundo, tenemos este elemento. Pero ¿qué sucede? Y es aquí donde yo he estado hablando de la violencia. ¿Qué sucede cuando esa situación de un robo tan simple como es eso, una actividad tan simple que es amedrentar a alguien para quitarle su propiedad, se convierte en un acto emocional en el que se escala un acto de violencia? Y es aquí el problema. O sea, se recuerda que yo les comentaba que la vida de uno no vale la pena arriesgarla por ninguno de estos productos, por ninguna de estas propiedades, por ninguna de estas cosas que supuestamente son de valor pero no tienen valor. O sea, sí, son caros, un teléfono es caro, un reloj, sobre todo si tienen un reloj Apple, un reloj de esos inteligentes o algún otro de valor, sí duele emocionalmente, sí uno se enoja, pero eventualmente es recuperable. Pero si nos lastiman o si nos hieren o incluso si nos quitan la vida, eso es imperdonable. Y entonces yo les comentaba en unos videos anteriores que esto lo tenemos que pensar muy detenidamente para saber cómo vamos a reaccionar, para no dejarnos llevar por nuestras emociones y más que nada para prevenir esa violencia, o sea, tratar de que no se escale, que no digamos el delincuente asuma esa posición de querer lastimarnos, ¿verdad? Porque queremos prevenir esa parte. Y parte de este tipo digamos, de prevención empieza con nosotros. O sea, yo les comentaba qué es lo que usted está dispuesto a hacer y quiero que piense que no es tanto lo que usted está dispuesto a hacer, sino que evalúe qué es lo que puede arriesgar. Porque una vez que, digamos, ya entra en el plano de la violencia, todo cambia, ya no es lo mismo. O sea, la violencia tiene tendencia a cambiar toda la situación en muchas razones. Primero que todo, va a haber heridas. Primero que todo va a haber dolor, primero que todo va a haber no solo el físico sino el traumático, porque si es un ataque violento, no solo hay heridas físicas en las que uno puede sangrar, sino también mentales que pueden durar mucho tiempo. Hay gente que no se recupera tan fácilmente de un acto de violencia. Y luego tenemos el otro elemento, que es el elemento de que si nosotros reaccionamos en el acto de la violencia y nosotros, digamos, tomamos cartas en el asunto y reaccionamos violentamente, una vez que esa reacción violenta se encamina, uno no sabe dónde puede parar. Habíamos hablado de que a veces no sabemos qué tanto control podemos tener nosotros en nuestras emociones en el momento que alguien nos agrede. La ley, como les comenté anteriormente, nos protege en el sentido de que tenemos el derecho a defendernos, pero a pesar de que tenemos ese derecho a defendernos y eso todo, en algunos países, particularmente por las leyes tan liberales que tenemos, los jueces fiscales y abogados defensores, a veces se exceden y terminamos nosotros presos, que somos los ciudadanos comunes, que no tuvimos nada que ver. Incluso en algunos países hasta los mismos policías terminan yendo presos porque actuaron supuestamente haciendo el trabajo que están
digamos, contratados para hacer, ¿verdad? Entonces el ciudadano ahora se mete en una serie de problemas legales y entonces tiene que responder y es todo un engendre de problemas y demás, mientras que el delincuente a lo mejor sale luego y nosotros todavía estamos por meses y incluso por años lidiando con el tema. Pero vamos a retroceder un poquito y qué hacemos cuando tenemos esos actos de violencia. O sea, el acto de violencia en el que le digo que escala a un nivel en el que usted tiene que tener mucho cuidado porque primero que todo vamos a considerar la parte del sentido común. Vale la pena incrementar en este momento de nerviosidad, porque ahora le voy a describir, le voy a hacer una radiografía de un delito. En este evento de nerviosidad, complicar la cosa y elevarla a otro nivel. ¿Qué sucede? Piensa lo siguiente, cuando el delincuente comete un delito, su estado emocional, y se recuerda que hablábamos del estado cerebral, del estado emocional del delincuente, entra en otro nivel. O sea, esto es, piénsalo así, cuando usted tiene que hacer algo que usted no está acostumbrado a hacer, no, digamos que usted no está acostumbrado, que nunca ha practicado, que nunca se le ha presentado, va a haber un estado emocional de alteración. El pulso le va a subir, la sangre se le va a elevar, ciertos químicos en el cuerpo van a reaccionar y usted va a tener esa idea, ese sistema que creo que se los comenté en un video anterior también, que sucede ambos, en el delincuente como en la víctima, porque usted como víctima, estamos hablando en el caso de que nos atacara, nosotros vamos a reactivar ciertos elementos en el cuerpo que generalmente no los utilizamos. Esto es una cosa muy extraña en el ser humano, es muy natural, o sea, es como la tenemos en todos los animales, pero los animales la usan constantemente. Se recuerda que los animales siempre están temerosos del ser humano, temerosos de otros animales, entonces están constantemente pensando en que puede haber un ataque. Los seres humanos no somos así, a no ser que estemos entrenados, a no ser que usted trabaje en un tipo de profesión en la que el riesgo es real. Generalmente no va a estar muy entrenado, no va a estar muy capacitado mentalmente y emocionalmente, y todavía no quiero ir a la parte, digamos, práctica y técnica y de defensa y demás, si no estoy hablando en la parte emocional. Ahí se va a poner muy nervioso, se va a agitar mucho. Vuelvo a repetir, los nervios nos invaden, las emociones suben, la sangre reacciona, el corazón reacciona, el cerebro reacciona y nos entramos en una situación de nerviosismo alto en el que nos podemos entrar en un pánico total, en los que nos congelamos, o en una idea de agresión en la que nosotros sentimos que es algo necesario, o si tenemos la oportunidad de escapar de esta situación, ¿no? Esto ya lo habíamos hablado. Entonces, lo que tenemos que considerar es, antes de que todo esto ocurra, vale la pena ponernos en esa situación. Y aquí donde yo les comentaba que un teléfono, una billetera con dinero, un reloj, cualquier cosa que usted tenga de valor, no vale la pena a veces defenderla, ¿no?, ante un delincuente o varios, defenderla y ponernos a enojarnos y elevar el tema en la situación esa para proteger ese elemento que es reemplazable. Aunque nos cueste mucho, a lo mejor nos va a costar mucho, para algunos de nosotros nos va a costar mucho reemplazar ese teléfono que nos costó tanto comprarlo, pero podemos reemplazarlo. Pero si nos lastiman seriamente, si nos llegan a herir o si nos llegan incluso a quitar la vida, ¿de qué nos sirvió? Murió por defender un teléfono, murió por defender la bicicleta, murió por defender la moto, murió por defender algo que es reemplazable. Quiero que piensen esto detenidamente, porque le digo, ocurre constantemente. Cuando usted oye en las noticias que una persona, un ciudadano fue, digamos, ejecutado, muchas veces, y le digo, no estamos analizando ningún caso en particular, pero muchas veces puntualmente sucede que el mismo ciudadano se enoja, reacciona emocionalmente y transfiere todo ese
ese mal humor, esa mala onda al delincuente, y el delincuente reacciona y entonces comete el delito mucho más elevado, que es quitarle la vida a una persona o lastimarlo, o apuñalarlo, balearlo, golpearlo en una cosa seria. Y entonces lo que le vuelvo a repetir, piense, ¿vale la pena ese riesgo? Eso es una cosa importante que la debemos en realidad de pensar antes de que ocurra. Antes de que ocurra, no en el momento que va a ocurrir. O sea, hágase a la idea de que no vale la pena ningún elemento físico, ningún elemento natural, de defenderlo con la vida nuestra, ¿no? Porque no solo es importante para nosotros, pero también nosotros somos importantes para nuestros familiares y amigos. Todo en el mundo, lo demás es reemplazable. La vida no lo es tan fácilmente. Amigos y amigas, esto lo vamos a continuar. Los invito a que nos sigan viendo, los invito a que hagan comentarios y si no se han inscrito, háganlo. Es un gusto saludarlos. Nos vemos muy pronto.